partir de ahora vamos a ver varias clases del tema enzimología. En varias de las diapositivas ustedes van a ver información adicional y o ejemplos. Estos son datos explicativos, complementarios, cuyo contenido no se evaluará en el examen. ¿Qué estudia la enzimología? El comportamiento de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué es un catalizador biológico? Una sustancia que acelera una reacción química sin sufrir ningún cambio neto en sí misma ni alterar el equilibrio. Muchos organismos, entre ellos nosotros, consumimos azúcar, como azúcar en sí mismo, golosinas, masitas, tortas, facturas, gaseosas. La conversión de azúcar a dióxido de carbono y agua es un proceso altamente exergónico que libera energía química que puede ser usada para movernos, ver, pensar, etc. Sin embargo, podemos guardar el azúcar como tal durante meses y años sin que ocurra una conversión a dióxido de carbono y agua. Aunque el proceso químico es termodinámicamente favorable, es muy lento. Pero cuando un organismo consume azúcar, ésta se degrada en segundos. La diferencia está en la catálisis. Sin catalizadores, las reacciones necesarias para vivir no podrían ocurrir en una escala de tiempo útil. Es difícil indicar cuándo fue el primer descubrimiento de las enzimas. Ya en 1783, Spallanzani notó que la digestión no es solo un proceso mecánico, sino que ocurre por la influencia de los jugos gástricos. Posteriormente, se realizaron observaciones similares, pero el primer reconocimiento de una enzima se acredita a dos investigadores, los cuales trataron un extracto acuoso de malta con etanol y precipitaron una sustancia que promovía la hidrólisis del almidón. Llamaron a esta fracción diastasa, del griego separación, ya que el material separaba el azúcar soluble del almidón. Hoy se reconoce que la diastasa era una preparación impura de la amilasa. La siguiente enzima en ser parcialmente purificada fue de tejido animal. En 1834, Schwann describió la pepsina que él extrajo de la pared estomacal. Demostró que la pepsina puede degradar la albúmina de la clara de huevo. El nombre pepsina viene de una palabra griega que significa digestión. Posteriormente, se describió el concepto de catálisis, donde una sustancia cambia a otra bajo la influencia de un catalizador. Posteriormente, en el período entre 1850 y 1860, Louis Pasteur demostró que la fermentación, es decir, la escisión anaeróbica del azúcar, ocurría en presencia de organismos vivos. Algunos producían alcohol y otros ácido láctico que avinagraban el vino. Esta fermentación no ocurría cuando el líquido contenido en un envase cerrado se sometía al calor durante un tiempo corto. Así nació la pasteurización. Hacia fines del 1800, Büchner descubrió que la fermentación alcohólica era catalizada por una solución preparada disrumpiendo levadura con arena y filtrada para eliminar los organismos enteros. O sea, que la fermentación era catalizada por moléculas, o sea, enzimas, que funcionan aún separadas de la célula. En 1907 recibió el Premio Nobel de Química por su descubrimiento. En 1878, Kuhn nombró a estas moléculas como enzimas, que significa en levadura. En 1926, Summer aisló y cristalizó la ureasa de porotos. Encontró que los cristales de ureasa eran completamente de proteína. En 1946 recibió el Premio Nobel de Química. También postuló que todas las enzimas son proteínas. Esta teoría no fue aceptada sino hasta 1930, cuando se cristalizaron pepsina, tripsina y otras enzimas digestivas y se determinó que también eran proteínas. Actualmente
Se sabe que todas las enzimas son proteínas, a excepción de un pequeño grupo de moléculas de ARN catalíticas llamadas ribosimas. Existen aproximadamente entre 1000 a 4000 enzimas diferentes en la célula animal, pero considerando que diferentes organismos presentan diferentes variedades de enzimas, el número de enzimas en la biología como un todo supera el 1.000.000. Su estudio es importante porque las enzimas son los compuestos centrales de todos los procesos bioquímicos. Catalizan prácticamente todas las reacciones químicas de las células, es decir, catalizan las reacciones en las cuales se degradan los nutrientes, la energía química se conserva y transforma y se producen macromoléculas a partir de simples precursores. Algunas enzimas mantienen los mecanismos metabólicos coordinados, son las enzimas regulatorias. Algunas enzimas intracelulares sirven como marcadores de lesión celular al liberarse el torrente sanguíneo. Por ejemplo, la GOT, la glutamato oxalocetato aminotransferasa, la LDH, lactato deshidrogenasa, y CPK, creatinfosfato quinasa, son marcadores de daño cardíaco, mientras que la GOT y la GPT, la glutamato piruvato aminotransferasa, son marcadores de daño hepático. Algunas enzimas se usan como reactivos en determinaciones bioquímicas para el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, en diabetes se utiliza la glucosa oxidasa para determinar glicemia. En las disfunciones renales se utilizan ureasa y uricasa para determinar urea y ácido úrico respectivamente. Algunas enzimas presentan actividades terapéuticas. Algunas enfermedades genéticas hereditarias son producto de la deficiencia parcial o total de una o más enzimas. Por ejemplo, las enfermedades de depósito lisosomal se caracterizan por una acumulación de compuestos no digeridos en los lisosomas. La terapia de reemplazo enzimático se utiliza con éxito para el tratamiento de alguna de estas enfermedades y consiste en administrar exógenamente la enzima faltante, o facilitar la correcta conformación proteica, o inhibir la biosíntesis de los productos acumulados, entre otros. Algunas drogas farmacéuticas son biológicamente activas al interaccionar con enzimas. Por ejemplo, la penicilina es un antibiótico que inhibe la síntesis de las enzimas de la pared celular bacteriana y causa la lisis de las bacterias. La aspirina se usa como analgésico, antipirético y antiinflamatorio, debido a su efecto inhibitorio sobre la ciclooxigenasa. La lovastatina es un fármaco usado para disminuir el colesterol, porque inhibe una de las enzimas de la síntesis de colesterol. Las enzimas son también importantes en la industria. Por ejemplo, los detergentes comerciales actuales son una mezcla de varios componentes, entre ellos agentes tensioactivos o surfactantes, agentes coadyuvantes y auxiliares. En este último grupo se encuentran las enzimas, que eliminan manchas de restos orgánicos como leche, sangre, aceites. La concentración de las enzimas en la formulación de un detergente es mínima, ya que las enzimas no se consumen durante el lavado. Las enzimas son también importantes en la industria textil, ya que eliminan el almidón que recubre las telas, también permiten que la fibra quede más limpia y absorbente, hace los tejidos más lisos y suaves y también facilita el teñido. Las enzimas también son importantes en el procesamiento y conservación de los alimentos. Por ejemplo, se aplican enzimas en la industria de los productos lácteos, en la fabricación de la leche deslactosada, en la coagulación de las proteínas de la leche durante la elaboración de quesos, en los helados porque evitan la textura arenosa provocada por la cristalización, en las panaderías mejora la calidad del pan y produce migas más blancas, en la fabricación de bebidas no alcohólicas mejora
clarificación y la solubilidad, y en la industria cervecera evitan la turbidez y degradan la malta, entre otros ejemplos. Las enzimas son también importantes en el sector agrícola. Por ejemplo, en las plantas, el glifosato inhibe la enzima 3-enoil-piruvyl-shikimato 5-fosfato sintasa, impidiendo la producción de aminoácidos aromáticos de las malezas. El difenoconazol es un fungicida que inhibe la síntesis de ergosterol de las membranas de los hongos. Las enzimas también son importantes en la protección del medio ambiente. La bioremediación enzimática consiste en el empleo de enzimas con el fin de degradar las sustancias nocivas de un sitio contaminado. Por ejemplo, se usan enzimas que degradan lípidos para eliminar los depósitos de grasa procedentes de las paredes de las tuberías que transportan los efluyentes. Se utilizan además enzimas implicadas en la conversión de glucosa a etanol y de triglicéridos en biodiesel para la síntesis de biocombustibles. Los bioplásticos son aquellos plásticos que son biodegradables y se pueden producir a través de procesos de fermentación de algunas bacterias. Vemos un resumen de la importancia de las enzimas en distintos procesos. ¿Cuáles son las características de las enzimas? Las enzimas son proteínas, con excepción de un pequeño grupo de moléculas de ARN catalíticas llamadas ribosimas. Las enzimas proteicas son más abundantes, se encuentran localizadas en el citosol y durante organelas, y como lo vimos antes, fueron descubiertas en 1926 por Samer. Las ribosimas son menos abundantes, están localizadas en los ribosomas y fueron descubiertas en 1982 por los investigadores Altman y Sech. Años más tarde, ellos recibieron el premio Nobel por este descubrimiento. Los reactivos de la reacción se conocen como sustratos. El sustrato se combina en un sitio particular de la enzima llamada el sitio activo. Generalmente existe un sitio activo por subunidad. El sitio activo de una enzima es la región que une a los sustratos y grupos prostéticos si los hay, y lo vemos en azul acá en la figura. Y también con los residuos que participan directamente en la formación y ruptura de enlaces, que lo vemos acá en rojo en la figura. Estos residuos son los llamados grupos catalíticos. Aunque las enzimas difieren ampliamente en estructura, especificidad y modo de catálisis, se pueden hacer varias generalizaciones. El sitio activo ocupa una parte relativamente pequeña del volumen total de la enzima. Muchos residuos de las enzimas no están en contacto con el sustrato. De hecho, en general, hay menos de 12 aminoácidos en el sitio activo y de estos solo 2 o 3 participan directamente en la unión y o catálisis. Viéndolo en la figura, el área sombreada representaría el sitio activo y acá tendríamos 3 residuos importantes en la unión y o catálisis. Las proteínas son grandes para que estos 2 o 3 aminoácidos estén perfectamente dispuestos en el espacio tridimensional. El resto de los aminoácidos pueden ser importantes en la regulación, interacciones proteína-proteína, etc. Cabe indicarse que en general los sustratos son sustancias de bajo peso molecular, pero si el sustrato fuera de alto peso molecular, entonces todo el polímero no se reconoce como sustrato, sino solo una región o enlace del mismo. El sitio activo es tridimensional, de modo que está formado por grupos que provienen de distintas partes de la secuencia lineal de aminoácidos, es decir, que residuos alejados pueden interactuar más fuertemente que residuos adyacentes en la secuencia de aminoácidos.
Entonces, la actividad catalítica de la enzima depende de la integridad de su conformación nativa proteica. Las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, si hubiera, son esenciales para su actividad catalítica. Los sitios activos son hendiduras o depresiones, de las cuales el agua es normalmente excluida a menos que sea un sustrato de la reacción. La hendidura contiene los residuos esenciales para la unión y o catálisis. El sitio activo presenta un arreglo definido de átomos, del cual depende la especificidad de la unión. Por ejemplo, solo el isómero D o el L podrían ser sustratos de una reacción catalizada. El sustrato se une al sitio activo por fuerzas relativamente débiles, interacciones iónicas, puentes hidrógeno, hidrofóbicas. Las enzimas son altamente específicas tanto para el sustrato como para la reacción que catalizan. La especificidad de la enzima le permite discriminar entre el sustrato y una molécula similar. En general, la especificidad se relaciona con la formación de múltiples interacciones débiles entre la enzima y el sustrato. Por ejemplo, las enzimas proteolíticas degradan los enlaces peptídicos de las proteínas mediante hidrólisis para producir péptidos más pequeños y o aminoácidos. Presentan diferente especificidad por el sustrato. Así la tripsina hidroliza uniones peptídicas del lado carboxilo de lisina y arginina, la quimotripsina del lado carboxilo de los aminoácidos aromáticos, la trombina, por ejemplo, del lado carboxilo de la arginina y del lado amino de la glicina. La combinación de enzima y sustrato puede ser aún más específica. Por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa cataliza la oxidación de etanol a acetaldehído. La alcohol deshidrogenasa siempre transfiere el mismo hidruro al NAD. Esto puede ser explicado solamente si el etanol se une al sitio activo de la enzima en 3 puntos, por el grupo metilo, un grupo oxidrilo y por un hidrógeno del grupo metileno. Realmente, solo si el grupo metilo y el oxidrilo se unen a la enzima, cuando estos dos están unidos, solo uno y únicamente un hidrógeno del grupo metileno queda cercano al NAD para ser transferido. Esta elevada especificidad de las enzimas dio lugar a que Fischer, hacia fines del 1800, propusiera que la interacción de la enzima con el sustrato sea similar a un modelo de llave-cerradura. Esta relación asume que el sitio activo de la enzima es complementario en tamaño, forma y naturaleza química al sustrato. Entonces, solo un sustrato, o al menos un rango limitado de sustancias, pueden unirse a la enzima y funcionar como sustrato. Solo cuando el sustrato queda anclado en el sitio activo, puede sufrir el cambio químico que lo convierte en producto. El modelo de la llave-cerradura, sin embargo, no puede explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, que compuestos similares al sustrato químicamente, pero con grupos más voluminosos, se unían fuertemente a la enzima, mientras que grupos menos voluminosos no reaccionaban. Algunas enzimas con 2 sustratos no unían un sustrato antes que el otro, aunque ambos sitios debían estar disponibles en la enzima. Estas y otras consideraciones llevaron a Koshland, hacia mediados del 1900, a proponer la hipótesis del ajuste inducido. La hipótesis establece que el sustrato induce un cambio conformacional en la enzima que resulta en un alineamiento perfecto de los grupos catalíticos, que lo vemos como A, B y C. Hoy reconocemos que el sitio activo no necesita ser una cavidad rígida, sino un arreglo espacial preciso y específico de aminoácidos que pueden interactuar con grupos complementarios en el sustrato. Las enzimas aceleran las reacciones que catalizan
entre 10 a la quinta a 10 a la 17 veces con respecto a las no catalizadas enzimáticamente. Existen generalmente en muy baja concentración en la célula. Por ejemplo, la anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la conversión rápida de dióxido de carbono y agua a bicarbonato. Una molécula de anhidrasa puede hidratar 10 a la quinta moléculas de dióxido de carbono por segundo en ausencia de la enzima solamente de 0,13. Es decir, que la enzima acelera la reacción 1.000.000 de veces. La proteólisis ocurre 10 a la 11 a 10 a la 12 veces más rápida en presencia de las enzimas carboxipeptidasa y quimotripsina, por ejemplo, con respecto a su ausencia. Las enzimas no modifican el equilibrio, catalizan las reacciones directa e inversa de igual modo. Si consideramos una reacción simple donde S se transforma en producto, podemos determinar la velocidad de la reacción midiendo la desaparición del sustrato en función del tiempo. La velocidad a un tiempo t va a ser la derivada del sustrato en función del tiempo y el signo menos nos indica que el sustrato está siendo consumido. Para una reacción de este tipo, la velocidad a cualquier tiempo va a ser proporcional a la concentración de sustrato remanente, donde K1 es la constante de velocidad, es una constante de proporcionalidad de primer orden, con unidades recíprocas de tiempo, segundo a la menos 1, minuto a la menos 1. Es independiente de la concentración de reactivos, pero dependiente de otros parámetros como pH, temperatura y presencia de catalizadores. Cuando la reacción es reversible, la situación cambia. Consideramos a K1 y K-1 como las constantes de velocidad de las reacciones directa e inversa respectivamente. En el equilibrio, las velocidades en ambos sentidos son iguales. Si hacemos una igualdad de términos, vemos que la constante de equilibrio va a ser igual al cociente de las concentraciones de P en el equilibrio con respecto a S en el equilibrio, o a K1 sobre K a la menos 1. En ausencia de enzimas, por ejemplo, K a la 1 tiene un valor de 10 a la menos 3, minuto a la menos 1, y K menos 1 de 10 a la menos 5, minuto a la menos 1. En consecuencia, la constante de equilibrio es 100. En presencia de enzima, ambas K1 y K a la menos 1 aumentan, por ejemplo, 10.000 veces. Las constantes de equilibrio se mantienen en ausencia y en presencia de enzima en el mismo valor. Es decir, que el equilibrio no se modificó, sino que la enzima aceleró las reacciones directa e inversa en un mismo factor. Las enzimas no se alteran durante la reacción. Se caracterizan por la formación de un complejo enzima-sustrato llamado ES. La existencia del complejo ES se ha demostrado de varias maneras: por una visualización directa, por microscopía electrónica y cristalografía de rayos X, por un cambio de las propiedades físicas de la enzima y del complejo enzima-sustrato, como por ejemplo solubilidad, estabilidad térmica, por un cambio de las propiedades espectroscópicas, por el aislamiento del complejo ES en forma pura, por un elevado grado de especificidad de las enzimas, por el hecho de que los sustratos protegen a la enzima contra la inactivación y porque las enzimas se saturan. La velocidad de reacción aumenta cuando aumenta la concentración de sustrato hasta que se alcanza una velocidad máxima, es decir, cuando aumenta mucho la concentración de sustrato, los sitios catalíticos están todos ocupados y la reacción alcanza un máximo. Las enzimas realizan muchos ciclos catalíticos, llamados número de recambio o turnover de la reacción.
Por ejemplo, una molécula de anidrasa puede hidratar hasta 600.000 moléculas de dióxido de carbono por segundo. La catalasa es aún más rápida. Está presente en diferentes tejidos y cataliza la descomposición de agua oxigenada en oxígeno y agua. Cada molécula de catalasa puede descomponer más de 10 millones de moléculas de agua oxigenada por segundo. En el otro extremo está la lisosima. La lisosima cataliza la escisión de un enlace glicosídico de las paredes celulares cada 2 segundos. Las enzimas disminuyen la energía de activación. Consideramos la conversión de S a P. El sustrato tiene dos grupos reactivos y para que se forme el producto, el sustrato se debe distorsionar. La conversión del sustrato al producto se puede ver con un diagrama que muestra los cambios energéticos durante la reacción. La figura muestra una reacción con un delta G negativo. Un delta G negativo refleja una reacción favorable, pero no indica que ocurrirá a una velocidad apreciable. Puede ser espontánea, pero lenta. Un delta G negativo significa que la relación existente entre las concentraciones de producto y sustrato es menor que en el equilibrio. Se puede definir al delta G como delta G0 más RT logaritmo del cociente de las concentraciones de producto y sustrato. R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. En el equilibrio, delta G es 0, de manera que la constante de equilibrio se relaciona termodinámicamente con delta G0 con esta ecuación. La velocidad a la cual la reacción se acerca al equilibrio no se puede deducir por la magnitud o el signo del delta G. La oxidación de la glucosa tiene un delta G0' de menos 686 kilocalorías por mol, o sea, la glucosa en presencia de oxígeno es termodinámicamente inestable. Pero como veíamos antes con la oxidación de la sacarosa, apenas comenzamos la clase, la glucosa tampoco se oxida inmediatamente en presencia de oxígeno, es cinéticamente estable. Es obvio entonces que existe una barrera aún para aquellas reacciones que llamamos espontáneas. Vemos en la figura que antes que S se convierta en P, se debe superar una energía del estado de transición. La barrera es la energía de activación. La energía de activación es la diferencia entre la energía del estado de transición y el estado basal. Esta energía es necesaria para el alineamiento de los grupos a reaccionar, la formación de cargas inestables transientes, rearreglos de enlaces y otras transformaciones necesarias para que la reacción proceda. El estado de transición representa los sustratos en su estado activado, un punto medio, un momento molecular, donde los enlaces del sustrato están lo suficientemente distorsionados y se hace igualmente posible la descomposición a sustrato o la conversión a producto. Por ejemplo, en la hidrólisis del etilacetato, el estado activado estaría representado como se indica en la figura. El estado de transición no puede aislarse como tal. Para llegar al estado de transición, algunos enlaces se deben alargar, otros acortar, algunos ángulos de enlace se deben modificar. Las moléculas de sustrato que posean menor energía que la energía de activación simplemente caen al estado basal. Entonces, la velocidad por la cual S llega a P depende del número de moléculas que lleguen al estado de transición por unidad de tiempo. La glucosa es estable a temperatura ambiente porque prácticamente ninguna de las moléculas se activa lo suficiente. Cuanto mayor sea la energía de activación, más lenta será la reacción. La reacción se puede acelerar de dos maneras y lo vemos en la ecuación de Arrhenius, donde K es la constante de velocidad y A una constante.
Una de las maneras es aumentando la temperatura, y esto explica por qué muchas reacciones aumentan su velocidad al aumentar la temperatura. De todos modos, a las temperaturas de las células vivas, pocas reacciones ocurrirían a una velocidad apreciable para permitir el crecimiento y el mantenimiento. Aún si el organismo pudiera aumentar su temperatura, no habría manera de que aumente selectivamente una reacción y no otra. Otra manera de acelerar una reacción es disminuyendo la energía de activación. Las enzimas, entonces, son catalizadores biológicos que aumentan la velocidad de una reacción química, disminuyendo la energía de activación con respecto a una reacción no catalizada. Para que el producto se forme, el sustrato debe llegar al estado de transición. Para ello, la enzima debe ser complementaria al estado de transición, o sea que las interacciones óptimas ocurren durante el estado de transición. ¿De dónde viene la energía para disminuir esa energía de activación? De las interacciones débiles entre enzima y sustrato, que proveen la fuerza conductora para la catálisis. Los grupos del sustrato involucrados en estas interacciones débiles pueden estar a cierta distancia de los enlaces formados o escindidos. De la desestabilización del complejo enzima-sustrato o de la estabilización del estado de transición, que puede comprender una distorsión de ángulos y longitudes de enlaces de su configuración anterior. Esto se logra por una atracción electrostática o repulsión entre grupos en las enzimas y sustratos. También puede involucrar una desolvatación de grupos cargados. Vemos un resumen de las características de las enzimas, las cuales estuvimos analizando una por una.